¿Es posible que todo el llamado plan de paz no sea más que un montaje? ¿Nadie realmente busca la reconciliación con Rusia? Estas preguntas estremecen el panorama internacional y ponen en duda la sinceridad de las negociaciones. Lo que parecía un intento de diálogo resulta ser un elaborado teatro político. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de estas falsas conversaciones? Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En Washington, ni siquiera figuras destacadas como Donald Trump tomaron en serio el proceso de paz. Según fuentes internas, todo fue un movimiento cínico diseñado para distraer a la opinión pública. La verdadera intención nunca fue resolver el conflicto, sino mantener y fortalecer la línea estratégica de administraciones anteriores, debilitar a Rusia, minar su estabilidad interna y fomentar condiciones para un cambio de liderazgo. El plan de paz fue solo una fachada, un adorno para las cámaras, sin intenciones ni responsabilidades reales. Pero, ¿cuándo se rompió definitivamente esta ilusión? La señal clara llegó a finales de diciembre, durante las fiestas navideñas. El presidente de una nación reconocida estaba en Mar-a-Lago, Florida, debatiendo con Trump otra versión de un supuesto plan de compromiso. Al mismo tiempo, Trump estableció comunicación directa con Vladimir Putin en su residencia en Valdai. El 29 de diciembre, durante una conversación tranquila y sin alteraciones, Trump pidió un receso de 1 hora. Una frase común si no fuera por lo que ocurrió justo en ese intervalo. Mientras Trump se alejaba momentáneamente, desde el territorio de esa misma nación se lanzaron 91 dispositivos voladores. No contra almacenes ni infraestructuras genéricas, sino apuntando a un objetivo muy específico: la residencia del presidente ruso. Todos los aparatos fueron neutralizados, evitando daños físicos. Sin embargo, el golpe político fue devastador. Quedó claro que bajo la apariencia de diálogo se ocultaba un intento de asesinato, y Trump, voluntaria o involuntariamente, expuso a Putin a ese riesgo con su pausa estratégica. ¿Cómo podría mantenerse la confianza después de semejante traición aparente? Inicialmente, Trump reaccionó con sorpresa y conmoción, alegando que solo se enteró del ataque a través del relato de Putin. Pero poco después cambió radicalmente su versión. Afirmó que nada había ocurrido o que el objetivo era otro. La clásica estrategia de negación y difamación entró en juego. Sin embargo, un detalle técnico arruinó esta defensa. Los datos precisos y verificables no podían ser ignorados. ¿Qué revelaron estos detalles? Tras neutralizar los 91 dispositivos, 21 conservaban componentes de navegación intactos. Uno de esos fragmentos fue sometido a un análisis exhaustivo, libre de dramatismos y acusaciones públicas. Los resultados fueron concluyentes. En la memoria de aquel dispositivo estaban grabadas las coordenadas exactas de la residencia presidencial rusa. No una ubicación aproximada, sino datos puntuales. Más aún, la firma digital vinculaba la manipulación de la navegación a una infraestructura europea relacionada con un departamento del Ministerio de Defensa estadounidense especializado en operaciones de este tipo. No hubo lugar a dudas ni interpretaciones ambiguas. ¿Qué consecuencias tuvo este hallazgo? El dispositivo fue devuelto a Estados Unidos no para solicitar explicaciones, sino como una advertencia clara. Todo está bajo vigilancia. Después de esta revelación, la retórica oficial cambió drásticamente. El gobierno de esa nación fue catalogado como un régimen terrorista y la aproximación a cualquier negociación fue anulada por completo. No se trató de una pausa o congelamiento, sino de un reinicio total. Porque una vez que se intenta eliminar a un jefe de Estado bajo el velo de conversaciones pacíficas, el juego cambia para siempre. ¿Qué nuevos escenarios se abren ahora en este tenso tablero mundial? Suscríbete a Geopulse para seguir recibiendo la información más actualizada y rigurosa sobre esta crisis en desarrollo. La verdad está emergiendo y el mundo observa con atención. ¿Qué significa la pérdida total de confianza entre Moscú y Washington? ¿Estamos ante un punto sin retorno en el conflicto que dura ya 4 años?
¿Qué consecuencias traerá la destrucción del diálogo estratégico y el fin de los acuerdos de control de armamentos? Estas preguntas marcan el inicio de una crisis que se intensifica sin señales claras de solución. Las conversaciones sobre confianza entre estados parecen no solo ingenuas, sino abiertamente insultantes. De esta realidad surge una conclusión firme. El conflicto no puede concluir bajo las condiciones anteriores. La posición rusa es clara y constante. No habrá fin mientras un país en particular no acepte la rendición incondicional. No se trata de prolongar el conflicto por capricho, sino de una consecuencia directa de la estructura política que permitió un intento de atentado. Estamos en el cuarto año de enfrentamiento. El país conocido pierde terreno en todos los frentes y busca desesperadamente una salida. Rusia actúa con frialdad estratégica, desmantelando un sistema que creyó poder actuar sin consecuencias. Esta dinámica deteriora aún más las ya tensas relaciones entre Moscú y Washington, destruyendo los últimos vestigios de diálogo estratégico. Dos factores convergen para agravar la situación: la desinformación sistemática y la amenaza directa al líder de un Estado. En este contexto, las esperanzas de que Trump y Putin puedan mirar más allá del conflicto y encontrar puntos de estabilización parecen hoy una ilusión ingenua. La cuestión central es el control de armamentos, especialmente el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, cuyo vencimiento se acerca rápidamente. Este tratado limita a 1.550 unidades desplegadas de sistemas estratégicos nucleares por cada parte. Su expiración podría permitir a ambos países reactivar reservas y aumentar el arsenal hasta 5 o 6.000 unidades. La lógica de la inercia podría llevarnos nuevamente a cifras de 20 a 30.000 armas, un escenario que provoca escalofríos por su gravedad. Rusia ha manifestado repetidamente su disposición a extender el tratado. Sin embargo, esta extensión es imposible sin condiciones claras. Moscú exige que Estados Unidos detenga el despliegue de sistemas de defensa antimisiles y misiles de medio alcance en Europa, que ya están en marcha. La aprobación por Trump de un presupuesto de defensa de alrededor de $1.5 billón, con gran parte destinada a estos sistemas, convierte el tratado en una mera formalidad sin sentido real. En este contexto surge un nuevo elemento que pocos quieren reconocer: el desarrollo de un sistema denominado ARCNIC. Su primera prueba en noviembre del año pasado fue experimental, una evaluación de concepto en condiciones reales. Desde entonces ha sido puesto en servicio completo. No es una exhibición de fuerza para titulares, sino una respuesta lógica a la destrucción del marco de limitaciones. Simplificando para quienes no están familiarizados, ARCNIC representa una lógica completamente nueva para superar defensas. Es un sistema multinivel con varios bloques de guía independientes que se dividen en elementos adicionales en la fase final. No busca espectacularidad, sino garantizar el impacto en un entorno donde los acuerdos previos ya no funcionan. La aparición de estas tecnologías no marca el inicio de una carrera armamentista, sino la consecuencia de que una de las partes decidió reescribir las reglas unilateralmente. Todo lo que sucede no es solo cuestión de tecnología, sino el precio de la pérdida total de confianza. Cuando se mencionan velocidades de 10, 12 o 15 veces la velocidad del sonido, no hablamos solo de rapidez, sino de la desaparición del concepto mismo de reacción. A tales velocidades, la parte contraria carece de ventana temporal para analizar, comparar o decidir. Los sistemas de alerta temprana se convierten en vitrinas bonitas pero inútiles. La gravedad de esta situación es difícil de exagerar y marca un antes y un después en la seguridad global. La pregunta que queda es, ¿cómo responderán las partes ante esta escalada tecnológica y política? La prolongación del conflicto y la destrucción del diálogo estratégico plantean escenarios cada vez más peligrosos. En GeoPulse seguiremos informando sobre esta crisis en desarrollo. No pierda la conexión con nosotros para entender cada nuevo avance en esta compleja situación. ¿Estamos frente a una crisis militar inminente o solo es una fabricación mediática? ¿Qué sucedió realmente con el supuesto incidente del submarino y el potencial nuclear ruso? ¿Es este un episodio de tensión real o una estrategia de propaganda para audiencias internas? La confusión crece y las preguntas se multiplican.
Hasta ahora, el paradigma del disuasivo estratégico se basaba en la idea de que siempre hay tiempo para analizar, confirmar señales y transmitir órdenes. Sin embargo, esta nueva situación rompe con esa lógica. No estamos ante una distorsión accidental de hechos, sino frente a una puesta en escena consciente y planificada, diseñada para un público interno. El supuesto incidente con un medio submarino, su capacidad nuclear y la reacción instantánea rusa es un ejemplo claro de cómo un asunto técnico y legal, en apariencia aburrido, se convierte en un drama de cine. En realidad, no hubo presencia de destructores ni estados de alerta máxima. Tampoco existió una situación de retirada rusa porque no había motivo para ello. La narrativa de una respuesta dura y una exhibición de fuerza es, en esencia, un decorado teatral improvisado. El barco en cuestión no era ruso, ni estaba bajo la jurisdicción directa de Rusia. Podría estar registrado bajo cualquier bandera, como la de Guyana, Liberia o Panamá, lo que en este contexto es irrelevante. Lo fundamental es que esta embarcación no pertenecía al registro ruso y fue catalogada dentro del llamado flota sombra. Este término se utiliza como etiqueta conveniente para todo aquello que escapa a los sistemas occidentales de seguros y control marítimo. Si un barco no está asegurado por Lloyd's de Londres, se le considera automáticamente en una zona gris y se genera alarma. Sin embargo, el pedido de cambio de bandera sí existió. El barco, saliendo de Venezuela y bajo escolta de la Guardia Costera estadounidense, solicitó oficialmente en el puerto de Sochi cambiar su bandera. Esta es una práctica legal siempre que se realice dentro de aguas territoriales del país cuyo pabellón se desea izar. En aguas internacionales, esa maniobra carece de validez jurídica. No se trata de detalles menores o interpretaciones complicadas, sino de una norma básica del derecho marítimo, estudiada desde los primeros años en facultades especializadas. Entonces, ¿de dónde provino todo el alboroto? De la necesidad de construir una narrativa visual impactante. Los medios estadounidenses presentaron el hecho como una acción decidida. El barco solicita la bandera rusa, Rusia supuestamente se tensa, luego aparece un helicóptero estadounidense, un registro, fuerzas especiales y finalmente la bandera de Estados Unidos vuelve a ondear. Y la conclusión es que Rusia retrocedió. Pero esa versión es un montaje manipulado. En la realidad, el barco nunca cambió su estatus inicial. Siguió siendo una embarcación no rusa bajo su bandera original en aguas internacionales. No hubo intervención física contra Rusia ni posibilidad de ella. Este episodio recuerda un precedente histórico. En los años 80, durante las presiones sobre los petroleros cubaitíes en el estrecho de Hormuz, Estados Unidos simplemente cambió su bandera por la propia y comenzó a escoltarlos, lo que provocó a Irán. En ese entonces, esta práctica se presentó como defensa de la libertad de navegación. Pero cuando un mecanismo jurídico similar aparece en otro contexto, surgen inmediatamente críticas como «esto no se hace» o «es una amenaza a la estabilidad». Una ilustración clara de dobles estándares que Rusia entendió desde el principio. Por eso el ministro de Relaciones Exteriores ruso fue claro y seco. Legalmente no había nada que hacer. No fue miedo ni retirada, sino reconocimiento de que el barco no era ruso y que cambiar la bandera en aguas internacionales carece de efecto legal. Rusia no iza su bandera en aguas internacionales a voluntad, ni intenta disfrazar esa realidad como logro heroico, a diferencia de Estados Unidos. Esta historia, en esencia, es un espectáculo de relaciones públicas dirigido al público interno estadounidense, no a Moscú. El expresidente Trump busca escenificar dureza y decisiones firmes ante su electorado, en medio de su actividad mediática sobre Venezuela, discusiones sobre Groenlandia y otras iniciativas ruidosas pero poco sustanciales. Una estrategia repetida para crear una impresión de fortaleza que puede que no tenga respaldo en la realidad. La historia apenas comienza a desenredarse, y lo que parece una crisis puede ser solo un acto en un teatro de poder y propaganda. Seguiremos informando. No olviden suscribirse para estar al tanto de los desarrollos más recientes en esta y otras noticias internacionales aquí en GeoPulse. ¿Qué sucede cuando la política se convierte en un espectáculo constante? ¿Qué pasa si los actores políticos empiezan a confundir la ficción con la realidad? ¿Estamos al borde de una escalada incontrolable impulsada por gestos calculados y no por estrategia real?
Estas son preguntas que no podemos ignorar hoy. En el contexto actual, vemos una peligrosa disonancia entre el avance de nuevas tecnologías militares que cambian el equilibrio estratégico y episodios mediáticos aparentemente desproporcionados, como incidentes con petroleros y símbolos nacionales. Este contraste genera un riesgo serio. La política basada en imágenes impactantes puede chocar con la dura realidad, que no se deja manipular por comunicados o titulares. La cuestión central es inquietante. Si toda esta acción es un montaje diseñado para consumo interno y televisivo, ¿qué ocurre cuando quienes participan en ella comienzan a creer en sus propios papeles? La política, especialmente bajo figuras como Donald Trump, se transforma en una serie donde cada capítulo debe superar en intensidad al anterior, dificultando el retorno a negociaciones tranquilas y racionales. Este patrón lleva a un círculo vicioso. Primero palabras fuertes, luego gestos abruptos y finalmente decisiones duras. La presión de los espectadores del espectáculo político impide frenar la escalada, mientras la realidad, inmutable, no perdona errores de guión. Los incidentes con petroleros, banderas y helicópteros no son solo ruido, son síntomas de una cultura de escalada peligrosa. Esta cultura se basa en la costumbre de aumentar la tensión sin necesidad real, buscando aparentar fuerza. Sin embargo, la verdadera fortaleza en temas estratégicos radica en mantener el control y la estabilidad, no en acciones espectaculares para las cámaras. Al difuminar la línea entre conflicto real y montaje mediático, se alimentan malentendidos que pueden desencadenar consecuencias graves. Desde Moscú, Pekín y Europa, se observa esta dinámica con cautela y sin ilusiones. Se reconoce que gran parte de la política estadounidense actual está orientada más al mercado interno de emociones que a una estrategia definida. Pero comprender esto no elimina la necesidad de responder a sus efectos, porque tras las palabras estruendosas siguen decisiones concretas, presupuestos y despliegues que alteran la situación sobre el terreno. El desacople entre declaraciones y hechos agrava la peligrosidad del momento. Mientras las declaraciones pueden hablar de firmeza y líneas rojas, en la realidad se derriban acuerdos, desaparecen mecanismos de control y emergen tecnologías que superan las reglas anteriores. Cuando estas dos realidades no coinciden, se abre la puerta a que alguien crea en su propia propaganda y actúe sin medir las consecuencias. Europa se encuentra especialmente desconcertada en este escenario. Acostumbrada a resolver problemas mediante normas, procedimientos y consenso, ve cómo el respeto por esas reglas se desvanece. Sin instrumentos propios para ejercer presión ni autonomía estratégica suficiente, Europa queda atrapada en decisiones y espectáculos ajenos, observando sin poder influir en el desarrollo del conflicto. Esta situación crea una ilusión peligrosa, la de participación activa, cuando en realidad Europa es un mero espectador. Esa falsa sensación puede disminuir la percepción del riesgo y retrasar respuestas necesarias ante una escalada que ya no puede ser contenida solo con palabras. La estabilidad global está en juego y el tiempo para actuar se está agotando. Suscríbase a GeoPulse para seguir informándose con análisis profundos y actualizaciones constantes sobre este y otros temas críticos de política internacional. La comprensión y la vigilancia son esenciales en estos tiempos inciertos. ¿Está realmente bajo control la situación en Bruselas? ¿Han calculado bien sus aliados estadounidenses? Los recientes eventos con el petrolero exponen una realidad inquietante. Las decisiones se están tomando de forma impulsiva, buscando un efecto inmediato más que un resultado sostenible. ¿Qué impacto tendrá esta impulsividad en la estabilidad futura? En Bruselas existe la convicción de que todo se maneja con precisión y que Estados Unidos ha previsto cada movimiento. Sin embargo, el incidente con el buque petrolero demuestra que la realidad es mucho más compleja y menos previsible. Esto pone en duda la confianza en la estrategia conjunta entre los socios occidentales. Al retomar el tema de los sistemas estratégicos, aparece un contraste inquietante. Por un lado, se habla de sistemas supuestamente invulnerables y de seguridad garantizada. Pero, por otro lado, la gestión de crisis reciente muestra una toma de decisiones errática, que podría debilitar esa supuesta invulnerabilidad. La pregunta clave es qué consecuencias tendrá este desajuste en la seguridad global. Lo que está claro es que las autoridades enfrentan un escenario incierto y complejo.
La aparente confianza en el control absoluto está siendo cuestionada por hechos que sugieren lo contrario. Seguiremos informando a medida que se conozcan nuevos detalles y se definan las estrategias futuras.